Hola, queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Los saludo con afecto en el poderosísimo nombre de Jesús y en el dulcísimo nombre de María, nuestra Santa, siempre Virgen, Madre María. Hoy abordaremos un tema genial. Como todos me parecen geniales, pero cada tema tiene su particular importancia y deleite. Pero antes, como ya es costumbre, los invito a que nos pongamos en las manos de Dios nuestro Señor para que nos oriente y nos guíe en la lectura de su palabra. Como saben ustedes, utilizamos la oración del Padre Fidel Martínez para leer la Biblia. Plegaria para leer la Biblia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Reconozco mi incapacidad para comprenderla. Ella es más poderosa que mi debilidad. Es más eficaz que mi fragilidad. Más penetrante que mi resistencia. Te pido que me ilumines con ella para descubrir tu voluntad. Ayúdame a hacer una lectura con el corazón para que nazca en mí un encuentro profundo contigo. Que descubra tu rostro leyendo, meditando, orando y contemplando tu palabra. María, Madre querida, enséñame como tú a guardar la palabra de tu Hijo en mi corazón para luego vivirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el tema de hoy es ¿Biblia nada más o tradición? ¿Biblia sin tradición o tradición y Biblia? Nuestros hermanos separados, todas las sectas, no sé qué les pasa, pero no aceptan la tradición de la iglesia y mucho menos el magisterio. La tradición. Solo la Biblia, la sola Escritura, doctrina luterana. Si no está en la Biblia, no sirve, no lo creo. Me dijo un anciano de los Testigos de Jehová, nosotros creemos solamente lo que está escrito en la Biblia. Esto demuestra, desde mi punto de vista, una grave situación de ignorancia. La tradición es válida, pero como ellos la niegan, han modificado, han traducido mal, tendenciosamente desde mi punto de vista, las veces que aparece la palabra tradición en la Sagrada Escritura. La han cambiado por doctrina, por instrucciones, pero en el texto dice tradición. Como dice el padre Flaviano Amatuli, como decía el padre Flaviano Amatuli, que Dios de seguro lo tiene en su santo reino, la Biblia no cayó del cielo. Durante los primeros 400 años de la doctrina cristiana, esta se desarrolló conforme a la tradición de los apóstoles. La tradición. No había Biblia como la conocemos hoy, no había Nuevo Testamento. Unas iglesias tenían unas cartas, otras tenían otras. Otra iglesia tenía todas las cartas, a otra le faltaban los escritos de los apóstoles. Hasta que, como habíamos dicho en una cápsula anterior, por instrucciones del Papa San Dámaso I, se configuró, se hizo la Biblia como la conocemos. Pero la Biblia como tal, como la conocemos, tiene del año 380 a la fecha. Antes era tradición. Ellos ponen como objeción a Mateo 7:13 y dicen que Jesús condena las tradiciones porque en Mateo 7:13 dice, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido y hacéis cosas semejantes a estas. Por vuestra tradición. Marcos 7:13. Allí, en las Biblias de ellos, sí aparece la palabra tradición.
Pero nuestra respuesta es que ¿a qué le llamamos tradición? Jesús muy claramente nos lo dice en Marcos 6 del 5 en adelante. Voy a leerlo. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? Y curiosamente, aquí sí ponen la palabra tradición de los ancianos. Ellos sí la ponen. Jesús les contestó, bueno, continúo con el anterior. ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandamientos de hombres. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre y a su madre es reo de muerte. Y en el versículo 11 dice, en cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a otros, que ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, pero que es de ustedes. Esa es la tradición que condena Jesús. Esa. El hermano protestante, como nosotros, creemos en la tradición. Creemos que la tradición es una fuente de la iglesia. La iglesia tiene 3 fuentes de donde sale el conocimiento. 1, la tradición de los apóstoles. 2, la Santa Biblia. 3, el magisterio de la iglesia. Entonces ellos no creen en la iglesia, en el Papa, y menos en la tradición. Por esa razón traen este texto. Este texto lo acomodan para decirnos a nosotros que Jesús prohíbe las tradiciones. Pero vamos a ver cuál es la respuesta católica a esta objeción. Para empezar, Juan en 21:25 dice, hay además muchas cosas que hizo y habló Jesús, pero que no están escritas. Y más adelantito dice, porque si se hubiera escrito todo lo que dijo Jesús e hizo, no cabrían en la tierra la cantidad de libros. Pero se escribieron estas cosas para que ustedes creyeran. Ya hay un apartado. O sea, es decir, ya la Biblia es una muestra de lo que hizo Jesús. El Santo Evangelio, el Nuevo Testamento, es una muestra de lo que hizo Jesús. Poquito, nada más para que creyéramos. Porque no era posible escribirlo todo. Pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2, dice Pablo a los Corintios, os alabo, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. Tradiciones. Sin embargo, en la Reina Valera, en la joya de los protestantes, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Ándale. Aquí se puede volver un debate entre tú, católico, dices que son tradiciones, y yo, protestante, digo instrucciones. ¿Quién tiene la razón? Mira, ni tú ni yo. Vámonos al texto original. Vámonos al griego, al original griego. En 1 Corintios 11:2, en la primera carta a los Corintios 11:2, no sé si se alcanza a ver, pero por si no se alcanza a ver, aquí en el Nuevo Testamento interlineal griego-español dice, paradosis,
tradiciones, paradosis, tradiciones, paradosis. La palabra paradosis, traduciéndola al español, significa tradición, tradiciones. No dice, como dicen ellos, nuestras instrucciones, adeguíes, instrucciones. Así no dice en el texto griego. Ellos le modificaron la palabra para validar sus tesis, para validar que las tradiciones no funcionan. Ellos ponen instrucciones en este capítulo, en este texto. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo dice: así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones. Pablo habla de tradiciones. Sin embargo, en la Biblia Reina Valera, en la misma cita dice: así pues, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido de nosotros. No las tradiciones, la doctrina. Segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver cómo dice el griego. El griego dice otra vez: paradosis, tradiciones. No dice dogmata. No dice dogmata, que significa doctrinas en español. Dogmata en griego. No dice, en la Biblia no dice dogmata. Y ellos dicen doctrina. En la Biblia dice paradosis, que significa tradiciones. Entonces, se ha modificado el texto para justificar mi tesis protestante. Como decimos comúnmente, estoy llevando agua a mi molino. Pero en el mismo libro, en la misma carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en la carta a los tesalonicenses, capítulo 3 al 6, dice la Biblia católica: hermanos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición a la que de nosotros recibisteis. Tradición. En la Biblia Reina Valera, el mismo texto, segunda de Tesalonicenses 2:15, 3:6, segunda Tesalonicenses 3:6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En la Biblia católica dice: y no según las tradiciones que recibiste de nosotros. Y en la Reina Valera: según la enseñanza que dijiste de nosotros. Pero ¿qué dice el texto griego? Para no entrar en discusiones, para no entrar que tu Biblia tiene razón y que yo la mía. No, vámonos al texto griego. Segunda de Tesalonicenses, segunda carta de Pablo a la gente de Tesalónica, capítulo 3, versículo 6. Dice aquí: paradosin, tradiciones. No dice didascailía. No dice didascailía, que eso significa enseñanza, didáctica. No dice así, dice paradosis. Una vez más, los protestantes están modificando el texto bíblico, el texto original en el que se escribió, el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. En este caso, Pablo escribió en griego sus cartas. Y en todas partes, Pablo, cuando habla de tradiciones, en el texto original dice paradosis. En griego, paradosis, tradición, tradiciones, paradosin. Y ellos lo cambian por didascalia,
dogmata, oseguíes, didascalía, enseñanza, dogmata, dogmas o doctrinas, y oseguíes, instrucciones. Modificaron el texto. Los protestantes, todos, también los testigos de Jehová. Y acuérdense que los testigos de Jehová habían modificado Juan 1:1 al decir que el verbo era un Dios con D minúscula. Entonces, como podemos ver, cuando se nos ataca en las tradiciones, que a mí en lo particular, una mujer testigo de Jehová atacó a la Iglesia Católica y me decía de las tradiciones de humanos, están equivocados. Nosotros tenemos que estar seguros. La Iglesia Católica, a la que ustedes y yo pertenecemos, vuelvo a insistir, tiene 3 fuentes de conocimiento, 3 fuentes de donde se nutre el saber, el conocimiento, la sapiencia. Primero, la tradición. La tradición. Los apóstoles iban a evangelizar, iban a predicar. No había Biblia, no llevaban Biblia bajo el brazo. Jesús no les dijo, tengan Biblias y vayan. No, no les dijo así. La Biblia, vuelvo a repetir, como la conocemos, no existía. La tradición de los apóstoles que se reunían el primer día de la semana a celebrar la Santa Eucaristía, la partición del pan. El primer día de la semana, el domingo, no el sábado. Se acabó lo del sábado. Cuando Jesús muere, entra una nueva alianza. Y es el domingo, el primer día de la semana, cuando se reúnen. Y ahí en esas reuniones leían libros sagrados, la carta de fulano, la carta de sutano. Los leían. Lo que más tarde fue el Nuevo Testamento. Pero era una tradición oral, era una costumbre a la que se sometían los primeros cristianos. Después viene la Biblia en el 400 después de Cristo, viene la Biblia tal como la conocemos. Cuando el Papa San Dámaso I le dice al mundo, esto es palabra de Dios. Y el magisterio de la Iglesia, los maestros de la Iglesia, el Papa y todos los obispos en comunión. ¿Para qué? Para interpretar la Biblia. Vamos a abordar nosotros después un tema que se llama los dogmas son bíblicos. ¿Y cómo sabemos esto? Precisamente por esa interpretación del magisterio de la Iglesia. Escudriña las Escrituras. Caray, aquí con todo esto que hemos leído, con todo esto que hemos interpretado, podemos deducir sin temor a equivocarnos y sin temor a error que María es inmaculada, por ejemplo. El nacimiento de María inmaculada. Podemos afirmar con esto que hemos escudriñado, con estos textos que hemos leído, que María fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Esos dogmas. María inmaculada. María siempre virgen. María subida al cielo. No recuerdo cuál otro, pero son 4 dogmas marianos. No son imposiciones del Papa, no son inventos del cura, no. Son el producto del trabajo de revisión, de análisis, bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, de ese magisterio de la Iglesia, que se deducen de manera lógica y de manera fundamental esos dogmas. No es lo mismo que yo, pastor de una iglesia de 40 o 50 miembros, invoque la presencia del Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios yo solo. No. Yo que soy pastor, porque me sé 20 citas de la Biblia, y ya con eso soy pastor. No. El magisterio de la Iglesia, mínimo, el menos letrado de los obispos, y creo que me aventuro, el menos letrado tendrá licenciatura en Sagrada Escritura. Pero lo más seguro es que tenga maestría en Sagrada Escritura o doctorado en Sagrada Escritura, en teología, en filosofía. Son gente muy preparada académicamente,
con mucho conocimiento y en conjunto, todos. Porque allí donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ustedes. En cambio, yo, pastor, solo acá, le pido al Espíritu Santo, lo invoco para que me ilumine e interpretar la Escritura. Y mis iglesias, de las 80,000 confesiones católicas, el 99% de ellas no tienen más de 1,000 feligreses. Entonces no nos confundamos, no nos dejemos pervertir. La tradición es válida y se justifica con la historia de la iglesia, con la historia. Y la tradición no es una tradición de hombres como la que llama Jesús, aquella donde para no darle a mis padres la manutención, lo consagro al templo. Eso es tradición de hombres. Esa sí es la que critica Jesús, y es muy claro él. Sin embargo, la tradición de la Santa Iglesia es válida, y más se valida cuando vemos que los protestantes están cambiando las palabras del Nuevo Testamento. En lugar de paradosis o tradiciones, ponen doctrina, ponen instrucciones, ponen enseñanza. En lugar de paradosis, didascalia, dogmata, de guíes o de guíes, en lugar de paradosis. Esto es sospechoso y es digno de desconfiar. Ya cuando le metemos mano particularmente a la Escritura y le cambiamos textos para que se acomoden a la interpretación que yo quiero, ya no es asunto de Dios. Ya es otro asunto. No quiero decir de qué sea, pero ya no es digno de confianza, digno de creencia. Entonces, queridos hermanos, tradición sola, Biblia sin tradición, Biblia con tradición. La respuesta es clara. Biblia con tradición. Porque de hecho la tradición fue parte fundamental para que se conformara la Biblia. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Les agradezco mucho su atención y los invito a la siguiente cápsula. No sin antes darle gracias a Dios nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre por este momento que acabamos de tener. Padre eterno, te agradecemos por sobre todas las cosas que nos hayas permitido entrar en esta parte de la Escritura, de tu vida, de tus haceres. Gracias, y te pedimos que nos sigas mandando siempre a tu Santo Espíritu, al Paráclito, para que no caigamos en enredos y desvirtuemos la palabra. Y a ti, Santísima, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, muchas gracias por estar siempre a nuestro lado y por ayudarnos y protegernos con tu sagrado manto. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.